Corre. ¿Cómo aquí sí te dan manjares y todo eso? ¿Cuáles manjares? Ahí está, en esa taza. Eso es un manjar. Ni tiene. ¿Café? Porque él es el artista y él es el técnico. Ah, Sí, bueno. no. Este es el café. Una pequeña. La verdad, no. ¡Orden en la sala! Córtale, córtale. No, todavía no te estoy. Con mi tiempo no te metas, córtale. Todavía no te estoy tomando. Córtale, mi chavo. Aquí hay mucho, Córtale, mi aquí hay chavo. mucho rocambolero. ¿Este es tuyo? Sí. Julio. Por Tu eso cel. los 10 minutos para tomar café, ¿no? Ahorita que ya está la prédica. Es una bendición y esto es una realidad, yo siempre lo comento, aunque mi esposita me dice, es que tú siempre año con año siempre dices lo mismo, pues sí. Igual me pasa a mí con Jesús cuando yo hablo el salmo. O sea, yo no, todavía no tengo así la gran revelación como para, No, o sea, año con año digo lo mismo, ni la necesitamos. porque vivo lo mismo. Entonces para mí es una bendición, la verdad, el acudir año con año a los encuentros, porque es para mí placentero, es satisfactorio el escuchar lo que Dios tiene para mí a través de estas enseñanzas, a través de esta palabra. O sea, me nutro, me alimento, pues, causa un efecto en mí, ¿no? Que me tonifica para regresar otra vez a León, pues echarle ganas, ¿no? Sobre todo, pues, las llamadas de atención de parte de Dios que me está recordando, pues, y mostrando aquellas áreas donde de alguna manera me voy alejando, me voy apartando. Decía yo ayer, no porque uno quiere, no porque yo quisiera, sino porque así es de pronto, sucede de una manera u otra. Me acordaba yo de algo aquí, ahorita que estaba hablando Alberto de los beneficios de leer la palabra, de escribirla. Me acordaba, y él tocó el texto ahorita, me acordaba algo que tú, Jaime, nos hablaste hace mucho tiempo, que la época de los reyes, y esto me lo dijiste en tu casa, había sido una época de las más desastrosas, y de hecho ahí está, porque así lo vemos en la palabra de Dios. Tragedia tras tragedia, traiciones, todo lo que se dio en la época de los reyes. Y ahorita Alberto que nos tocaba ahí en Deuteronomio capítulo 17, verso 18, cómo el Señor dio la instrucción para que el rey en su reinado se sentara y escribiera el libro de la ley. Dice que se hiciera una copia del original que tenían los sacerdotes. Entonces ellos tenían la original, la palabra no adulterada, o sea, ni una jota ni una tilde estaba cambiada ahí. Era el original, la palabra de Dios, el original de la ley. Y entonces el rey se tenía que hacer esta copia, pues para que pudiera reinar como tal. Entonces, 500 años antes del primer rey, ¿no? Dio este mandamiento del Señor. Y viendo después el hijo de Salomón, don Salomón, que también de pronto desobedeció ahí la palabra de Dios, por lo que él había hablado el Señor, ¿no? Como ese yugo desigual, ese de unirse, ese de volver a Egipto, y este hombre, pues no sé si volvió o no volvió, pues simplemente se trajo a una egipcia, ¿no? Y se casó con él. Entonces, yo aquí tengo una anotación desde Roboam, que habla ahí en Crónicas, desde que fue el año 931, el año 931, a cuando encontraron el libro de la ley. Lo perdieron. Estaba perdido. Pues cómo no iban a vivir de la trompada estos amigos, ¿no? Solamente por las tradiciones de los padres. O sea, yo conservo algo de la palabra de Dios, y obviamente si no me mantengo en lo original, o sea, en lo que he recibido de Dios, de su palabra, ¿cómo voy a educar a mis hijos? Mis hijos pueden ver en mí una conducta buena, ¿verdad? Una ética, una moral, que pueden ver una conducta buena en mí, porque estoy intentando vivir conforme Dios dice. Pero de alguna manera no va a ser la misma, ¿no?
solamente transmitirles una tradición moral, una educación moral a mis hijos, obviamente se van a empezar a desviar. Y es lo que pasaba en la época de los reyes. E hizo conforme a su padre, dice, no conforme a la palabra, sino conforme a lo que vieron de su padre, y se fue diluyendo en el tiempo. Entonces se vivió pues, tragedia tras tragedia, muertes, traiciones y todo lo que encontramos nosotros hoy. Fueron 291 años hasta que la encontraron ahí, y eso de casualidad, se andaban ahí reparando las grietas y se encontraron el libro de la ley. Ahí. Tremendo, mano. Entonces, por eso ahorita que escuchar, digo, qué bendición, pero qué bendición estar escuchando. Que siempre hemos escuchado y otra vez Jesucristo, y otra vez Jesucristo, y otra vez el discipular, y el otra vez ve y corre. Y bueno, pues eso que a mí me ha alimentado. A mí me preguntan a veces, y esto es real, me llegan a preguntar allá en León algunos hermanos, en la cárcel, en algunos lugares me preguntan, hermano, ¿y usted en cuál instituto bíblico estudió? Yo fui al seminario, ¿no? Fui al seminario, estuve ahí un tiempecito y después, cuando salí del seminario, pues yo tuve este tipo de instrucción. La instrucción que tomamos ahí en Fundación Emanuel, lo mismo que todos hemos recibido, 12 módulos, ¿no? Y Mateo, y Marcos, y Lucas, y Juan, y regrésate, y luego a los Hechos, y luego a los Romanos, y luego a los Corintios, y vuélvete a regresar, y vuélvete a dar que el módulo 1, y vuélvete a dar que el módulo 2, y en este caminar y en este andar, permaneciendo ahí, en la palabra de Dios, permaneciendo con los ojos puestos en Jesús, el Señor hoy ha ido abriendo el panorama. El Espíritu Santo va trayendo la enseñanza, va trayendo la seguridad, la libertad. Ahí. Y por eso comentario el día de ayer, la situación, o sea, de no apartarse de ti. El ver cómo de pronto, pues todos estamos expuestos, no quiero ser repetitivo en ese sentido, que todos estamos expuestos a una caída, a un tropezón, por las necesidades. Ahorita veíamos cuál es el tendón de Aquiles en cuanto sale uno de la prisión, porque el que sale de la prisión sale lleno de la cabeza de mucho conocimiento, pero nada más es un conocimiento intelectual, y esto nos ha pasado a todos. Yo no fui la excepción, yo llegué como capataz a mi casa, ¿no? A imponer mi autoridad, a imponer mi ley. Yo aquí soy la cabeza, yo aquí soy el papas fritas, yo soy el que manda. Y eso nos lleva a tener muchos problemas, que algunos de ustedes, los más viejos aquí, pues saben que tenemos mi esposa y yo. Problemas que de pronto pues el Señor nos ha ido llevando de la mano, y que se los ha ido llevando, ¿no? En la medida que el Señor va revelando su palabra y nos ha ido llevando a vivir mejor. Cosas que se viven constantemente. Cosas que alguna vez hablamos, aún con aquellos muchachos que estuvieron con nosotros, que Dios nos dio esa grande bendición de cuando llegamos a la ciudad de León. El Señor fue el que añadió a la gente para con nosotros, pues en un trato de Dios para con nosotros. Yo digo siempre esto, ¿no? No fue tanto que nosotros estuviésemos dándoles agua a los muchachos, que podíamos dar lo que teníamos, pero Dios a través de ellos nos fue instruyendo, nos fue discipulando, nos fue capacitando. Teníamos mi esposa y yo de alguna manera que vivir y que ser un ejemplo para ellos, porque una cosa era que tuviéramos nuestros conflictos, pero no podíamos ir con ellos y echarles nuestras broncas. Teníamos que decirles lo que la palabra de Dios dice, a pesar de que nosotros mismos estuviésemos teniendo fallas, y que las seguimos teniendo, pero teníamos una responsabilidad con estos muchachos que Dios había traído con nosotros. Eran matrimonios, eran familias, ¿no? Y entonces teníamos que estar pues dando lo mejor de nosotros, también hablándoles de nuestros conflictos y de nuestros problemas, porque no podemos llegar con ellos con hipocresía, ¿verdad? Diciéndoles que era todo pan sobre miel, sobre hojuelas y todo. Había que estar hablando ahí de estas realidades, pero en un afán de que no pasaran por ahí,
que en un momento dado era bien penoso que nosotros estuviésemos dando un curso de matrimonios y estar hablando lo que la palabra de Dios dice y que de pronto nosotros no estábamos viviendo, o que vivíamos por un tiempo, pero al rato venía una mala racha y ¡pam! Otra vez ahí estaba. Escuchaba en alguna ocasión a un muchacho que me invitaron a compartir allá en Chiapas. Lo escuchaba yo hablar acerca de unos problemas que él había tenido, ¿no? Había tenido unos problemas y era criticado y era, pues, por sus problemas que él había tenido, pero él empezó a ver problemas ahí en su grupo, ahí en su congregación, y dice, bueno, ok, yo pasé por estos problemas, pero porque pasé, no te voy a llamar la atención el día de hoy. Dice, entonces yo soy responsable de que tú te vayas al mismo agujero que yo me fui. Entonces tengo que hablarte de mis problemas, tengo que hablarte de mi condición, a pesar de que yo ya fui por ahí, ahora mi deber es hablarte y decirte qué es lo que pasa por aquel lado. Entonces yo en serio, por esto digo, qué bendición que siempre estemos teniendo el cuidado de parte de Dios a través de nuestros líderes que nos están hablando una y otra vez. Y esto es pues como la medicina, ¿verdad? Esto es como un medicamento cuando hay una epidemia de gripa. Todos necesitamos la medicina para la gripa, pero no todos quieren tomársela. Se la va a tomar aquel que sí siente la necesidad, aquel que quiere ser libre, aquel que quiere ser liberado de su enfermedad, pues va a tomar el medicamento, ¿no? Pero todos estamos llamados a tomarlo. Y bueno, pues en este sentido, lo único que yo puedo compartir, lo que hablaba yo el día de ayer, de seguir sobre el ministerio, permanecer en el ministerio, permanecer en aquel llamado que Dios fue el que nos lo hizo, ¿no? Y es difícil de pronto permanecer. Ahí está en torno a nosotros, ahí está a todas horas, por todos lados está la tentación de una manera u de otra. Porque nos decía Jaime, bueno, el diablo se la sabe de todas. Él conoce a la humanidad desde siempre. Él sabe por qué medios nos va a hacer caer a unos de una manera, a otros de otra. Porque tenemos gustos diferentes, necesidades diferentes, problemas diferentes. Y es ahí donde Él va a venir y entonces ahí viene y a tocar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia. Y ahí está el deseo permanente. ¿En qué área es donde Él va a venir a atacar? Por ahí va a venir. Eva tropezó mediante el fruto, ¿verdad? Pero ¿por qué tropezó? No fue el fruto en sí, sino dice que lo vio y lo codició. Codició porque quiso ser semejante a Dios. Y en este querer ser semejante a Dios cayó en la famosísima autonomía, ¿verdad? No cayó en la independencia, sino en la autonomía, dejar de lado la ley de Dios, el mandamiento de Dios, y dijo, bueno, yo voy a ser Dios. Y con esto pues fue y le ofreció a Adán y ahí cayó. Ya hablábamos otra de las esposas, ok. ¿Cuál es la ayuda idónea? Bueno, pues ahorita veíamos la definición de la ayuda idónea, ¿no? Pues es la esposa está para hacer que yo cumpla, o sea, Conchita está para llevarme a mí a cumplir el plan de Dios que Dios tiene para mi vida. Y en este sentido Eva debió de haber sido aquello, no lo fue, pero no podemos culpar a Eva, ¿verdad? Porque Eva influyó, pero no determinó. Adán decidió, Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios y hacerle caso a su mujer. Y entonces ahí cayeron en la desobediencia y vámonos. El origen del pecado, o más bien el pecado, que lleva siempre a estar queriendo salir de la voluntad de Dios. Y ahí viene el tentador, ahí viene la tentación. Por unos es la fama, por otros es la dama, por otros es la lana. Y generalmente, pues yo pienso, ¿verdad? Porque yo lo vivo a través de mi persona, yo pienso en el dinero. En el dinero. Yo lo comentaba el día de ayer. ¿Cuántas tentaciones vienen por ahí? Eva cayó ahí. Acán cayó por la lana, ¿no? El mismo proceso que Eva dice, vi, codicié y tomé, dice Acán. David cayó con Betsabé porque vio y codició. Vio, codició y tomó. Pero en ese sentido en cada área, ¿verdad? Cada área según la necesidad o la tentación de uno.
Entonces, este querer tomar el poder o el placer por mis propios medios, pues me lleva a la desobediencia de Dios. Y el riesgo nosotros en el ministerio es eso precisamente, son los mismos riesgos que hay en el mundo. Porque ahí está. Si no nos va a desviar por una manera, nos va a desviar por la otra. En el aspecto, pienso yo, en el aspecto doctrinal, que es muy tentador, porque ahí hay todo. Ahí hay todo. Yo me acuerdo hace años, un hermano que yo pienso que con toda la buena intención de su corazón me invitaba a que formara parte de su congregación, de su liderazgo. Yo estoy muy agradecido con esta persona, Jaime, porque nos recibió, porque nos acogió, ¿no? Después de que pasan las cosas, Dios me va mostrando a uno, ¿verdad? Pero en el principio no fue así. Apoyo económico que teníamos, el que haya sido, pero lo teníamos y quedamos ahí. Y esta persona quería que formáramos parte de liderazgo de su iglesia. Y me ofreció que me quedara yo ahí. Pero definitivamente en ese entonces y ahora, más que nunca, traigo en mi corazón el llamado que Dios me hizo. Yo sé que Dios me llamó a servir en las prisiones. Jesús predicó a las multitudes, ¿verdad? Pero se dedicó a 11, porque Él había venido a ministrar a 11 para que estos a su vez hicieran la obra que Él, llevaran a otros, y esos a otros, y esos a otros. Entonces hay un servicio específico al cual Dios me llamó a mí, las cárceles. Pero y en este servir a las cárceles, dentro aún de la misma iglesia existe la tentación. Yo creo que esta persona que me propuso esto no era malo. Yo te decía, Beto, Jaime, ¿es malo tener dinero? No, no es malo tener dinero. ¿No? ¿Es malo tener comodidades? Por supuesto que no. ¿Es malo prosperar en la vida en todas las áreas? Por supuesto que no. Pero la prosperidad, el Señor nos habla por dónde viene la prosperidad, ¿no? Dice que vamos a prosperar en base a cómo va prosperando nuestra alma. En base al crecimiento espiritual será la prosperidad que Dios traiga. Pero ¿qué si yo quiero obtenerla por mis propios medios, por mis propios recursos? Haciendo uso o abuso tal vez de lo que sé, de lo que conozco, o de la simpatía, de la gracia que Dios me ha dado ante la gente. Hubo gente, de recién que llegamos, que me ofrecieron sus carros. Gente nueva en el Señor. Hermano, el carro es suyo. Gracias, amigo, gracias. Me interesa más tu vida que el carro. Tu vida y la mía. Oh, ¿quién me ofreció su casa? Hermano, aquí están las escrituras de mi casa. Momento. Por lo que yo les decía ayer, porque yo conozco al tigre. ¿No? Está al acecho, nada más esperando a ver en qué momento le suelto tantito y rájale. Entonces, viendo esta situación, es por lo mismo, ¿no? Entonces, es que, ¿por qué es lo mismo? Pues año con año es lo mismo. Porque de alguna manera yo tengo la responsabilidad, como Jaime, como Alberto tienen la responsabilidad sobre mí. Pues ellos van a dar cuentas a Dios y me dejan irme más allá de lo que sea, pues esto, y verdad que sí, Jaime, así es Alberto. Bueno, entonces ellos tienen la responsabilidad ante Dios de mí, de mi educación espiritual. Como yo a su vez tengo la responsabilidad espiritual de la educación también, o del testimonio también sobre aquellos hermanitos que Dios trajo con nosotros. Porque querramos o no, tenemos los ojos puestos en los hombres, porque a través de los hombres yo veo al Señor. Y hablo de los hombres que me instruyen, a través de los hombres que Dios ha puesto en mi vida, para guiarme, para educarme. Entonces, pensando en esto es que digo, bueno, ahí están nuestros amados hermanos. No sé si nos estén viendo ahorita, no nos están viendo, si llega eso es otro asunto, ¿no? La cosa es aguas, mi hermano. Pero que permanezcamos firmes en el llamado, en ese llamado que Dios nos ha hecho. No todos tenemos el mismo llamado para las cárceles. Yo me enojaba mucho antes con la gente porque no iba a las cárceles. Critiqué a mis hermanos pastores, criticaba a mis hermanos cristianos porque no iban. Aquí dice que es un deber, ¿verdad? Acordados de los presos como si fueran presos juntamente con ellos y de los maltratados. Y estos hermanos son unos desobedientes a Dios. ¿Cómo se llaman cristianos? Y no visitan la cárcel. Bueno, porque cada uno tiene su propio llamado,
A mí me llamó a las cárceles, bendito sea Dios. Yo vivo, disfruto, me alimento de las cárceles. Ahí vamos todos catarrientos, Nacho, el doctor me dijo, y que me dijo, y llegar a la cárcel y predicarle a los muchachos, y se olvidó el catarse, se olvidó el corazón, se olvidó todo. ¿Qué cura? Vivo otra vez, ya camino a la casa, llegando a la casa, pues ya con la vieja otra vez de achacos. Ay, me duele, viejita. Pero mientras estábamos en la prisión, la vida emana la vida de ahí. Porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Le comentaba a Jaimito ahora unos días atrás. Ahí vamos al reclusorio, al Cerezo 1000. Son casi 2 horas de León al 1000. Entrábamos a las 12 y salíamos a las 2 de la tarde. Con la nueva disposición que hay, nuevas disposiciones por todos lados, ahora resulta que entramos a las 12, pero a las 12 en punto nos dejan entrar. A la puerta de la calle nos dejan entrar. En lo que te revisan, en lo que aquí y allá llegas al salón donde ministramos, ¿no? Donde están los muchachos, llegamos ahí 12:30, 12:20. Y pues rapidito, man, corriendo. Y abran sus Biblias y rápido, y al 10 para la 1 ya está el custodio diciéndote, hoy ya es a la 1, sí, pero a la 1 tiene que estar afuera. ¿A las 2 o a la 1? A la 1 ya. A la 1 porque nos reportaron 1 hora ya. ¿De 12 a 1? De 12 a 1. Y a las meras 12 te dejan entrar. Y supuestamente a la mera 1 tienes que estar afuera en la calle. ¡Qué bárbaro! Ni para saludar. Corriendo. Pues tú ya fuiste al 1000. Pero estuvimos ahí. Sí, nos dieron un tiempo especial y qué bendición fue eso. Bueno, entonces ese corto tiempo y las cosas que pasan y todo el asunto, salimos ese día y yo les decía, pues cansado, ¿no? Con el cansancio físico y... digo a Conchita, ¿sabes qué, chata? Pues estoy pensando que ya mejor no vengamos hasta acá. Mira, son 2 horas de ida, 2 horas de regreso y le pusimos 300, 400 pesos de gasolina al carro. Ya ves. Como que es mucho invertir tanto dinero como tiempo para esto. Y ahorita que van de los milagros, pásalo bien, ya me había pasado años atrás, en otro reclusorio, en Pénjamo, que está un poquito más lejos. Pero mira, así rápido, ¿no? Le estoy diciendo a Conchita y aquí, papá hablando. A ver. ¿Cuánto tiempo? 2 horas y 2 horas 4. Y tanto de dinero. A ver, espérate a ti. ¿Y quién te dio el tiempo? ¿De quién es el tiempo? ¿Quién te lo da? ¿Quién te da el dinero? ¿Quién te da la vida? ¡Qué vergüenza, delante de Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Y enseguidita, vosotros sois la sal de la tierra. Sí, así. Un servicio especial tiene la sal. Sirve para varias cosas, pero cumple su función. Y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Eso me está diciendo el Señor. Si tú no vas a cumplir a lo que yo te llamé, para lo que yo te llamé, eres inútil en mis manos. No sirves. Y lo que no sirve se desecha al suelo para ser pisoteado. Se echa. ¿Cómo dices que se echa? Así, ¿verdad? Echar con violencia. Con violencia. Una patada. Ándale, dije. No, Señor. A seguir. Y con tristeza
pues ver con dolor, ver que por múltiples razones, sobre todo por no permanecer, viene la desviación. No es que estemos en Fundación Emanuel, es que Dios me llamó a Fundación Emanuel. ¿A ti te llamó a Fundación Emanuel, Jaime? No, para nada. ¿A ti, Beto? A mí tampoco. A mí me llamó a servir a las prisiones. Es más, fue circunstancial que sea Fundación Emanuel, ni siquiera lo planeamos. A mí me llamó a servir a las prisiones. Bendito sea Dios por Fundación Emanuel. Que se vaya para Holanda, para Grecia, para donde ande, ¿no? Ahorita ya los módulos de Fundación Emanuel andan allá por Grecia, ya la Conchita. Suecia también. Rumanía, ya andan ya. Bendito sea Dios, porque es la palabra de Dios. Ya está todo el módulo 1 en sueco. Fíjate. Oye, yo vengo con esta novedad, hazme favor. No, pues es que así, Grecia y en ¿y en dónde más? Es que En en Rumania. 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 Ajá. Rumanía, no sé pronunciar. Gloria. Sí, yo soy de Indianápolis. Ese es el riesgo porque es doloroso. Yo veo a uno de mis hijos sufrir, o lo veo que va rumbo a la tragedia y me duele. ¿Cómo no, hombre? Me duele. Hijo, por favor. Bueno, pues no quiere entender, hijo, bueno. Mi hijo, pues, goce y disfrute, ¿no? Del dolor y del placer que produce la resurrección. Es doloroso, pero no lo podemos evitar. Al final de cuentas, pues estamos en este mundo y vemos y oímos muchas cosas. Me acuerdo tanto de mi amigo Adolfo. Yo creo que no estará intercediendo tú allá arriba para que yo me vaya con él. No. Te extraña, ¿no? nos está pidiendo. No tiene con quién pelear allá. Cuidado, Manuelito. Entonces, pues viendo eso, yo me acuerdo tanto, cuando salimos a los estados, que empezamos a salir a los estados, y un día que tomaste tú un tiempo para darnos un estudio acerca del libro de Hanek Graf. Hanek Graf. Él era el Cristianismo en Crisis. Y me acuerdo que en un receso que tuvimos ahí en Cocoyo salimos y me dice allá el amigo, dice, oye, dice, ¿qué crees? Dice que ya ando por ahí en esos rollos. ¿Qué? ¿Yo ya ando por ahí en esos rollos? Sí, porque al lugar donde se había ido él, pues le habían apoyado, le estaban apoyando bien. Guerrero. Ándale, pero traían, que andaba muy de moda que si te caíste, que si lloraste, que si te reíste y todas esas cosas, ¿no? Y me dice, oye, ya ando yo por ahí. Y bueno, pues esas cosas llaman la atención, llenan. ¿Cómo no? Yo quise tener ese poder, ¿no? Yo quise tener. Y que se cayeran. Un día se me cayó uno. Apenas iba a orar por él, así le iba a poner la mano y suelo que se cae. No, yo pues de aquí soy, cuate. Y me empecé a sentir lleno, ¿verdad? Con poder. Pero luego oré por otras gentes y no se me cayeron. Y entonces me sentí frustrado y empecé a clamar a Dios por ese poder. Porque quien tiraba a la gente era admirado por la gente, era el que tenía la unción. Era el que estaba bien delante de Dios, el que estaba lleno del poder de Dios. Y si no tenías ese poder, pues ahí andabas ahí como cualquier, ¿no? Y yo quería el poder, por el prestigio, por la fama. Pidiéndole a Dios que me diera el don de las sanidades, o los dones de sanidad. No le hace, ¿no? Y pues yo después del Señor me mostró por qué no me lo daba, porque yo lo quería para sanar gente aquí delante de todos ustedes. No, y ustedes son nada, hombre, delante de muchísima gente, para ser aclamado. Mira, el hermano Bolaños tiene el don de sanidad. Y decía mi abuelita, Dios no ande enderezando burros,
cumpliendo antojos ni enderezando burros, algo así, se me olvidó. Ahí está el asunto, jorobados. Entonces, pues Dios no me iba a dar eso. Pero la zanahoria ahí está puesta, el diablo sabe cuál es la zanahoria que a mí me gusta ahora, y ahí me la pone para que me vaya yo por ahí. Y si no fuera por estos tiempos, insisto, decía Beto, yo sé lo que debo de hacer, tú sabes lo que debes de hacer, sabes lo que no debemos hacer. Ah, pero qué rico es. Decía la señora, a mí el orgullo y la vanidad no me hace nada, yo soy como los patos, a los patos se le echa el agua y se les resbala. Y le contestó otro, le dijo, ah, pero cómo les gusta, ¿verdad? Sí, el agua se resbala, decía ella, a mí el orgullo se me resbala, ¿no? Sí, pero cómo es agradable para un pato que le echen agua. Entonces, ahí están las cosas. Ahí está la tentación, ahí está la atracción para irnos camino diferente a lo que decía Alberto, a otra cosa a que Dios no te llamó. Pero es realmente lo que va siguiendo, es eso realmente, porque eso yo lo he escuchado muchas veces. Estuvo gente con nosotros, Chuy, que llegó un momento que dijo, es que mi tiempo hasta aquí era con ustedes. ¿Y cómo sabes tú los tiempos? ¿Cómo es que de pronto se abandona una doctrina? Gente que caminó con nosotros, Jaime, durante años, predicando la verdad en los reclusorios, que fue discipulado con nosotros, y de repente se desviaron y se fueron a un lugar diferente, a enseñar algo diferente, siguiendo un puesto, siguiendo un título, siguiendo una fama, siguiendo muchas cosas. Y nadie está exento de eso. Pero el asunto es, y cuando Dios me llame a cuentas, ¿qué le voy a decir? Ándale. Le robé un día a Jaime de su carro, porque fue un robo. Él se fue y me dejó el Taurus. ¿Taurus? No, El Caprice. Y traía un cassette, mano, que... La lancha. Ándale, el lanchón ese. Y ahí traía un cassette. Y lo iba escuchando y dije, no, hombre, este se lo voy a copiar. Y lo bajé y me lo fusilé. Hijo de tigre pintito, ¿verdad, Jaime? ¿Verdad, Beto? Pirata, la rata. Fusilado. Lo bajé y trae un canto que dice, ¿y qué de ti? ¿Qué le dirás al Salvador? Ah, de Marino. Era aquel día cuando te llamé antes. Está grueso la bronca. Que de pronto ser llamado a una cosa y de pronto por X me voy a otra cosa. ¿Qué se le va a decir al Señor? Que le digo, Él sí. El camino, otro canto. Mientras voy en el camino por el sendero, paso a paso por la escabrosa cuesta. Me he dado cuenta, Señor, que el camino se hace más difícil, más pesado. Parece que los amigos me han abandonado, pero cobro nuevas fuerzas cuando te escucho decir, camino del Calvario, tu pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo lastimó. Entonces, y ese dolor que a veces yo me quedo, ay, dice el Señor, es que aquellos que yo amaba y que amo me han abandonado. Sí, a mí también me abandonaron. Y yo de la vida, ¿tú qué has dado, José Luis? Unas horas. A mí también me han abandonado, dice el Señor. Y aún no resistes hasta la sangre. Pero es el camino angosto y el camino amplio que me lleva pues a los deleites. Es difícil el camino y nosotros lo sabemos, pero hemos sido llamados a estar ahí, Escuchaba yo ayer a Samuel y me acordaba del burro
del burro en el cual se montó Jesús para ir a Jerusalén. La gran algarabía para el burro, ¿verdad? Era para el burro, era para el Señor. Pero el burro cumplió fielmente su ministerio de burro. Cargó al Señor para que el Señor entrara y llevara esas preciosas enseñanzas después de estar en el templo. La revelación del Espíritu Santo y otras más. Yo decía ayer, sí, Señor, para eso nos has llamado, para eso me llamaste a mí, para ser un burrito que te cargue a ti y llevar el mensaje ahí donde me lo llevaron a mí y regresar eso que yo recibí para que otros lo reciban. Escuchando ayer a Samuel, decía, no, Señor, pues yo a veces digo, ay, qué cosotas hice, no, hombre, roba tendederos ahí común y corriente. Pero el Señor no ve el tamal, digo, hablando de estatura y de todo eso, el Señor solamente ve a un pecador que se va a ir a condenar y dice, de aquí soy, y me vas a predicar el Evangelio y lo predicas. Esa es la bendición. Aunque el ministerio sea difícil. ¿Qué tiempo tengo tú? Sí, yo te aviso ahorita, primero amarito. Tienes 15 todavía. Y yo quiero ahorita en este momento, unos minutos para que, pues está con nosotros Chuy, viene Jesús García, un hombre que ya tiene 10 años con nosotros en el ministerio y que ha pasado también por tiempos muy difíciles. Él ha estado contigo en tus angustias. En mis angustias. Así Jesús ha estado conmigo. Él no estuvo en la prisión, pero él dice que lo llamó el Señor a la prisión y por eso ha permanecido. ¿Sí? Nieves. Jesús tampoco estuvo en la prisión. Gerardo. Víctor Que no lo agarraron. Víctor no estuvo en la prisión. No, hombre, a Gerardo más le valía haber estado en la cárcel. ¿Verdad? Si lo agarran, qué bueno que estaba en la cárcel. Entonces, hombres que no estaban en la cárcel, ¿no? Un día les comentaba que tomé un taxi para llegar allá a Amistad y ahí voy pasándole el mensaje de salvación al taxista y platicándole, ¿no? De mi vida. Y, mira, Cristo me rescató estando yo así, 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 así. Y llegamos a Amistad y nos sentamos, estaban bola de jóvenes para entrar a su reunión. Y antes de bajarme me dijo el taxista, me dice, mire, yo a usted le creo. Dice, pero pues no tiene ningún mérito. Que usted alabe ahora al Señor, pues sí, lo sacó de tal lugar. Dice, el mérito es que estos jóvenes que no han pasado por donde usted pasó, estén aquí para alabar a Dios. Dije, pues ¿qué le digo a este cuate? No, pues tiene toda la razón. ¿No? Toda la razón. Pásale, Chuy, por favor.